Hare Krishna, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la lectura del Bhagavad Gita tal como es, capítulo 12, texto 20, el servicio devocional. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yetu dharmamritan nidan yotoktan paryupashate sradana matparama bhaktate tivame priya. Yetu dharmamritan nidan yotoktan paryupashate sradana matparama bhaktate tivame priya. Yetu dharmamritan nidan yotoktan paryupashate sradana matparama bhaktate tivame priya. Ye aquellos que tú, pero Dharma de la religión, Amrita, néctar, y Dan, Yata, como, Uktan, dicho, Paryupashate, se dedican completamente, Sradadana, con fe, Matparama, considerando que yo, el Señor Supremo, les soy todo, Bhakta, devoto de ellos, Ativa, muy, me, por mí, Priya, queridos. Traducción y significado por su divina gracia, Abhaychara Vinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Aquellos que siguen este imperecedero sendero del servicio devocional y con fe se dedican a él por entero, teniéndome a mí como la meta suprema, son muy, muy queridos por mí. Significado. En este capítulo, desde el verso 2 hasta el final, desde Mayi, Aduesya, Mano y Yemam, fijando la mente en mí, hasta Yetud el Mamnitaidan, esta religión de la ocupación eterna, el Señor Supremo ha explicado los procesos del servicio trascendental mediante los cuales uno puede dirigirse a Él. Esos procesos son muy queridos por el Señor y Él acepta una persona que se dedica a ellos. Arjuna hizo la pregunta de quién es mejor, aquel que se dedica al sendero del servicio del Brahman impersonal o aquel que se dedica al servicio personal de la Suprema Personalidad de Dios. Y el Señor le respondió tan explícitamente que no hay Dios, que no hay ninguna duda de que el servicio devocional que se le presta a la Suprema Personalidad de Dios es el mejor de todos los procesos de iluminación espiritual. En otras palabras, en este capítulo se ha decidido que a través de las buenas compañías se desarrolla en uno el apego al servicio devocional puro, en virtud de lo cual uno acude a un maestro espiritual genuino y por él comienza a oír, a cantar y a observar los principios regulativos del servicio devocional con fe, apego y devoción. Y de ese modo uno se dedica al servicio trascendental del Señor. En este capítulo se recomienda ese sendero. Por lo tanto, no hay ninguna duda de que el servicio devocional es el único sendero absoluto para la autorrealización, para conseguir a la Suprema Personalidad de Dios. La concepción impersonal de la Suprema Verdad Absoluta, tal como se describe en este capítulo, se recomienda únicamente hasta el momento en que uno se rinde en busca de la autorrealización. Dicho de otro modo, mientras uno no tenga la oportunidad de relacionarse con un devoto puro, la concepción impersonal puede ser beneficiosa. En medio de la concepción impersonal de la verdad absoluta, uno trabaja sin resultado fructivo, medita y cultiva conocimiento para entender el espíritu y la materia. Eso es necesario,
mientras uno no tenga la compañía de un devoto puro. Por fortuna, si en uno se desarrolla directamente el deseo de dedicarse al proceso de conciencia de Krishna a través del servicio devocional puro, no es necesario tener que ir mejorando por pasos en el campo de la iluminación espiritual. El servicio devocional, tal como se describe en los 6 capítulos intermedios del Bhagavad Gita, es más apropiado. No es necesario preocuparse por las cosas con las que se mencionan el cuerpo y el alma juntos, ya que por la gracia del Señor todo se da automáticamente. Así terminan los significados del Bhaktivedanta del 12º capítulo del Bhagavad Gita en relación con el servicio devocional. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias a todo ISKCON Buenos Aires, a todos los que organizan. Espero que esté saliendo bien la transmisión. Y bueno, los que están ahora pueden decir que están, y los que no están, cuando estén. Cuando estén avisen, o si no mandan luego las preguntas por ahí. Estamos en el capítulo 12 del Bhagavad Gita tal como es. Este es un capítulo muy confidencial, o termina ahí donde ya empiezan el 13 ya empieza con la metafísica. Entonces acá termina lo que es lo más confidencial del servicio devocional. Entonces son preguntas de Arjuna y las respuestas de Krishna, como en todo el Bhagavad Gita, pero acá ya se está haciendo algo más íntimo. Aún Krishna está dando las diferentes opciones o alternativas para todos los que no podemos dedicarnos 100% al servicio devocional. Entonces Arjuna está preguntando ¿qué es mejor? ¿Adorar al Brahman impersonal o meditar en la forma personal y dedicarse al servicio devocional en la forma personal de la Suprema Persona de Dios? ¿Y qué dice la Suprema Persona de Dios? La Suprema Persona de Dios dice que es mejor la adoración personal que el Brahman impersonal. Entonces es muy importante de ocuparnos en el proceso de la conciencia de Krishna. Ahora, el significado está también haciendo como una advertencia o algo que debemos considerar. Que el Brahman impersonal no es malo, sino que es una escalera que nos conduce hasta que lleguemos al Brahman personal. Y entonces no es que sea una pérdida de tiempo, sino que es algo necesario. Saber qué es el Brahman impersonal, la energía espiritual. Entonces vamos a pedirle a Krishna que nos ayude, que nos dé inteligencia para poder distinguir la materia del espíritu. Ya las cosas materiales son muy intrincadas para poderla desglosar, y la materia del espíritu es aún más intrincado porque ya son cosas que uno no puede ver con los ojos materiales, sino que tiene que verlo con los ojos de la inteligencia. Om Agyanati Miranda Syangyananjana Salakaya Chaksurumilitanjana Tasmai Sri Guruve Namaha Mukhaṁ Karoti Vacharam Pangulete Griña-kripatamaham Bande Sri Gurunatranam Paramanandamadavan Sri Chaitanya Isvaram. Om Agyanati Miranda Syangyananjana Salakaya Chaksurumilitanjana Tasmai Sri Guruve Namaha Mukhaṁ Karoti Vacharam Pangulete Griña-kripatamaham Bande Sri Gurunatranam Paramanandamadavan Sri Chaitanya Isvaram.
Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Vancha kalpatarvyacha kripa sindhuya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hari Om Tapsat. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Apataka Swami Tinamina Namacharya Padayita Ikriba Prahine Gorakata Damadaya Nagaramatrina Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swami Tinamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Visheshunyavadi Paschatya de Satarine. Entonces la tradición dice: aquellos que siguen este imperecedero sendero del servicio devocional y que con fe se dedican a él por entero, teniéndome a mí como la meta suprema, son muy, muy queridos por mí. Eso dice Krishna, la suprema personalidad de Dios. Y el significado de Srila Prabhupada dice que Arjuna empezó a preguntar en este capítulo desde el verso 2 hasta el final, desde Maya Vesya Manoyemam, fijando la mente en mí, hasta Yetudharmam Nitanidam, esta religión de la ocupación eterna. Al Señor Supremo ha explicado los procesos del servicio trascendental mediante los cuales uno puede dirigirse a Él. Esos procesos son muy queridos por el Señor y Él acepta a una persona que se dedica a ellos. Entonces, ¿qué es el Mahamantra? Bueno, se dice que uno tiene que saber 4 cosas para cantar bien el santo nombre del Señor, o para salir de la etapa de ofensa, la etapa ofensiva, la etapa reflexiva y la etapa pura. Entonces tenemos que desear de lograr cantar el santo nombre del Señor en la etapa pura. No obstante, tenemos que saber cómo salir de la etapa ofensiva. Entonces los que saben dicen que hay 4 cosas por las cuales uno puede llegar al canto puro. Primero, descubrir y entender que la Suprema Persona de Dios es el más poderoso de todos, supremo, que nadie es igual ni superior a Él. Seguir las instrucciones del Maestro Espiritual con alma y vida. Así podremos tener la asociación del Maestro Espiritual las 24 horas. Aún teniendo las clases, todo lo que sea la parte material, también pueden tener la parte espiritual. O sea que no es material, sino que es espiritual, pero nosotros, si lo burdo, todavía lo vemos como material, porque somos neófitos. Entonces, cuando escuchamos las clases del Maestro Espiritual, eso sería como personalmente, es espiritual, porque el Maestro Espiritual es el Dios sirviente de Krishna. Krishna es el Dios servido. Entonces no hay diferencia entre lo interno y lo externo. El Señor Chaitanya Mahaprabhu dice que él no es diferente del Maestro Espiritual. Y el Señor Chaitanya Mahaprabhu es Krishna mismo, la suprema personalidad de Dios. Entonces no hay diferencia entre uno y el otro, tanto el que está adentro como el que está afuera. Mientras uno está en la etapa de purificación, uno tiene que consultar todo con el Maestro Espiritual, hasta que uno se autorrealice. Y una vez que está autorrealizado, ya el Maestro Espiritual ya no le da más cocacho, porque ya ya se volvió puro. Entonces puede ver las cosas tal como son, y también se volvió un Maestro Espiritual, porque es un buen discípulo. Claro que para llegar a eso es un camino largo
o no. Porque un discípulo en una clase le preguntaba si era Prabhupada, ¿cuánto puede llevar eso? Perfeccionarme, estar completamente dedicado a Krishna. Y Prabhupada le dijo en un chasquido, o pueden pasar 1.000.000 de vidas. Entonces depende de cómo nos vamos a rendir. Esto es ya la parte que estamos en el proceso. Entonces dijimos 2. Krishna, la suprema personalidad de Dios, nadie igual ni superior a él. Seguir la instrucción del maestro espiritual. ¿Y qué más? Y debemos practicar el sadhana de una manera apropiada para darle un tiempo de calidad a Krishna y evitar las ofensas. Las ofensas son muy peligrosas. Hay muchos tipos de ofensa. Nama parada, Vaishnava parada, Guru parada, Jiva parada, Shastra parada. O sea, tenemos de todos los colores. Y nosotros somos peritos en cometer ofensa. Entonces, gradualmente tenemos que ir dándonos cuenta de cómo cometemos ofensa todo el tiempo. Somos una máquina de cometer ofensa. Entonces debemos poner alarmas para que suene la chicharra cuando cometemos ofensa. Y poder reflexionar, poder evitar eso, pedir perdón. Entonces es un trabajo interno. Entonces acá Srila Prabhupada está mencionando que el Brahman es beneficioso en tanto y cuanto que uno no conozca a un maestro espiritual genuino. ¿Por qué? Porque esta persona puede meditar, puede conocer lo que es el espíritu y separar lo que es la materia. O sea que es un trascendentalista. Entonces tenemos 3 trascendentalistas. El Jnani, el Yogi y el Bhakta. Y el Karmi se porta bien, sigue los deberes prescritos, pero no trasciende la materia. Entonces tenemos pocos Karmi en Kali Yuga. Hay gente que tiene menos categoría que un Karmi, porque la mayoría no sigue deberes prescritos. Entonces no vamos a meternos en ese tema hoy porque es un tema que no es muy inspirante. Entonces vamos a partir, como dice Prabhupada en Kali Yuga, son todos Shudras. Krishna Shudra Swaba. Bueno, no me acuerdo el mantra, que está ahí en el capítulo 4. Entonces, si tenemos una sociedad con muy poca desarrollo de la conciencia de las personas, es muy difícil practicar el servicio devocional porque estamos huérfanos. Estamos huérfanos de un conocimiento trascendental genuino que no nos confunda, que nos dé la autorrealización y no la confusión. Estar lúcidos, despiertos. Entonces eso se llama conciencia. Y esa conciencia tiene que ir incrementando gradualmente con el proceso de la conciencia de Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tener paciencia con nosotros mismos, que nos vamos purificando, que estamos progresando, que somos difíciles, pero tenemos que tener paciencia con nosotros, con nosotros mismos. Y si somos muy estrictos con nosotros mismos, como dice Saint Chaitanya, Trinatapi Sunichanataro Pichakino manera manadena Kirtanaya Sahari, que es la posición del devoto, el tercer esloka del Shashtaka, que uno debe ser más humilde que la hojarasca en las calles, más tolerante que un árbol, estar dispuesto a ofrecer respeto a todos los demás, no decir respeto para sí mismo, y en tal estado mental uno puede cantar los santos nombres del Señor constantemente. Entonces nosotros ahora tenemos esa
ese tipo de facilidad de decir que vamos a estar cantando el santo nombre todo el tiempo, a no ser que algunos de los que están escuchando sí lo tengan. Bueno, ese sería excepcional, pero la mayoría todavía no estamos completamente embriagados con el canto. Entonces la Prabhupada dice, debemos orarle a Srila Haridas Thakur que nos dé ese gusto, esa fe de primera clase, porque él cantaba 300.000 santo nombre del Señor, 100.000 normales, 100.000 en voz alta y 100.000 bajitos. Así había para todos. Y él en Jagannath-puri, que está su samadhi, cerca del océano, está su cuerpo trascendental. Y si nos despabilamos, tenemos que buscar el Siddha Bakul, que es el árbol de la perfección, donde Srila Haridas Thakur cantaba el santo nombre, ahí abajo de ese árbol. Ese árbol, dicen los que saben, es el devoto más poderoso que se encuentra ahí en Jagannath-puri. ¿Cómo es la historia de ese árbol? El señor Chaitanya Mahaprabhu estaba visitando ese lugar y tenía un palillo de eso que se limpia los dientes el señor Yagana, un palillo escarbadiente, y lo enterró al palillo y de ahí apareció este árbol, el Siddha Bakul. Se volvió grande, muy bonito, muy frondoso. Y pasó un tiempo y el jefe de ahí de Jagannath-puri una vez fue a verlo y se le ocurrió que de ese árbol iban a hacer un carro. No sé no lo conozco bien la historia de cómo es los detalles, pero el punto es que lo querían cortar para hacer madera. Entonces todos los discípulos de Haridas Thakur se reunieron y dijeron, nos vamos a poner alrededor de este árbol porque nadie va a cortar este árbol y vamos a ayunar hasta la muerte cantando el santo nombre del Señor. Y así todos se abroquelearon alrededor del árbol para que no lo corte el rey. Entonces pasó así un día, 2 días, no sé exactamente cuántos días estuvieron haciendo esa austeridad y penitencia, que el árbol dijo, no, pero esto no puede ser. ¿Cómo van a sufrir por mí todos estos devotos? Entonces él tomó la decisión de abandonar el cuerpo. Entonces abandonó el cuerpo y se volvió hueco. Entonces nadie podía cortarlo, ya no servía esa madera. Entonces cuando él abandonó el cuerpo, después salió otro árbol más pequeño en el mismo lugar de la misma clase, que es ahora el que está actualmente grande y bonito, el árbol de la perfección del servicio devocional. Está ahí. Y el que abandonó el cuerpo también está ahí, pero está en madera. Y yo tengo un collarcito de ese árbol y también tengo una yapa que se lo ofrecía al señor Nisingadeva en Mayapur. Así que somos muy afortunados. Y siempre que vamos a Jagannath-puri vamos a visitar a ese lugar y le pedimos que nos dé fuerza para seguir cantando. Entonces, cuando vayan a Jagannath-puri tienen que visitar ese lugar. Entonces, eso es una de las grandes cosas que hay
del servicio devocional, los devotos no solamente están en forma humana, sino también están en forma de árbol y otras formas. Así que debemos ser muy cuidadosos cuando estamos en los lugares sagrados de evitar ofensas, no cargar el árbol con cosas nuestras. Creemos que estamos en cualquier otro lado. Entonces es muy importante prepararnos para visitar los lugares sagrados con devotos ya que tienen experiencia. Hay que leer todas las ofensas que hay que evitar en los lugares sagrados. Y por el hecho de meditar en los lugares sagrados, por el hecho de recordar, uno está en ese lugar. Uno se vuelve un bhakti tirtha, así dicen. Especialmente si uno hace el Purushottam Yoga o el mes de Purushottam en esos lugares sagrados, bien, entonces por el hecho de recordar a los lugares sagrados uno ya está en el lugar sagrado. Esa bendición uno lo obtiene. Entonces, ¿qué dijo Srila Prabhupada acerca del servicio devocional? Todo. Srila Prabhupada dijo todo lo que necesitemos lo ha dicho. Y hay muchas cosas que nosotros no podemos descifrar porque son muy elevadas. Entonces el servicio devocional es lo más elevado, la verdad más elevada, la perfección más suprema, todo lo máximo es el servicio devocional puro. No hay otra perfección que pueda competir. Por lo tanto, debemos dedicarle todo nuestro esfuerzo, nuestra energía, nuestro tiempo para alcanzar la perfección, para que cada día estemos más cerca de la meta. Y si ya la hemos logrado, tenemos que ser capaces de mantenerla. Mantenerla significa que sigo adelante como si no supiera nada, como el primer día. Así son los encuentros de Radha y Krishna, como el primer día. Nunca se gastan, nunca tienen ningún tipo de deterioro, porque son espirituales. Entonces el Gyani está bien que haga su desarrollo, porque si está con buenas compañías, entonces va a lograr ocuparse en el servicio devocional, en el proceso luego, cuando ya se conecte con un maestro espiritual genuino. Al yogi también, porque el Gyani y el yogi todavía tienen deseos personales. Por eso uno debe estar libre del dhyana y del yoga, para poder ostentar el servicio devocional puro. Entonces la Prabhupada trajo lo más relevante, lo más importante. Hizo de nuestras vidas una buena fortuna, o nos dio a nuestra vida la buena fortuna, cosa que no conocíamos antes. Entonces su obra más brillante, o su obra lo más perfecto, es el Srimad Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam no se desvía del servicio devocional. El Srimad Bhagavatam es Krishna mismo, es Radha y Krishna, aunque Sukadeva Goswami no nombra a Radha, pero si toda la actividad conduce a Krishna, entonces eso es Radharani, porque ella está en todo, y nadie llega a Krishna si no es a través de Srimati Radharani. Entonces, el maestro espiritual lo que hace es darnos las herramientas como para ir destruyendo la ignorancia.
que tenemos de millones y millones y millones de vidas metidas en nuestro archivo personal. Tenemos que ir disolviendo nuestro ego falso, lentamente, gradualmente, pero no tan lento, a través del proceso de la conciencia de Krishna. Y cuando sabemos que hemos progresado, cuando estamos satisfechos, cuando estamos muy apegados a seguir todo lo que es el servicio devocional, el proceso de la conciencia de Krishna, la etiqueta Vaishnava, el servicio amoroso a los devotos y todo lo que tenga que ver con el servicio devocional, es algo que se vuelve no se puede tolerar sin estar ocupado apropiadamente. Es algo natural. No hay que hacer ningún esfuerzo adicional, porque ya el servicio devocional nos conduce a la plena satisfacción, a la plena felicidad, que no se logra con ningún otro proceso. Ni el Gyani ni el Yogi pueden ostentar lo que ostenta el Bhakta. El Gyani tiene conocimiento, el Yogi tiene eternidad y conocimiento, pero el Bhakta tiene todo: eternidad, conocimiento y bienaventuranza. Entonces el devoto puro no sufre la inclemencia de este mundo material. Sí, sufre porque tiene un cuerpo que le corresponde a la materia. No obstante, su conciencia está conectada con la Suprema Persona de Dios, por lo tanto no es el mismo sufrimiento que experimentamos nosotros. Igual es bravo, es mucho, pero él sabe cómo sobrellevarlo. Pero no es el punto de que él no sufre, él también sufre. Mientras tengamos un cuerpo material, estamos bajo las leyes de la materia, aunque el cuerpo del maestro espiritual es espiritual. No obstante, está hecho de la energía material, pero no es material, es espiritual. Entonces es un tema muy sutil. No obstante, debemos tener fe. Si no tenemos conocimiento, debemos tener fe. Y si tenemos conocimiento, debemos incrementando la fe. Y si tenemos fe, debemos incrementar el conocimiento. Ambas cosas deben estar ahí. Pero ¿qué tipo de conocimiento? ¿Y qué tipo de fe? Hay una fe normal, que es Shraddha, que es lo que comenzamos a cantar, a seguir, y después, por el hecho de practicar, y que esa práctica sea óptima, vamos a obtener una fe de primera clase, que es, ¿cómo se llama en sánscrito? Ahora no se me viene a la memoria, pero ya va a aparecer. Es una fe que uno no solo hace las cosas porque tiene que hacerlas, porque tiene ganas, porque tiene fe, sino que es una fe que uno puede ver las cosas tal como son. Entonces uno lee el Bhagavad Gita y uno ve, como hacía Sanjaya. Sanjaya podía ver, pero veía desde el corazón. ¿Qué estaba haciendo? Krishna y Arjuna y los Kurus reunidos en el campo de batalla de Kurukshetra con ánimo de pelear
y así pudo explicarle el Bhagavad Gita en el aposento del palacio de Dhritarashtra, que era un usurpador del reino, que era ciego material y espiritualmente. Entonces Sanjaya le narraba todo lo que estaba pasando. Y este es el Bhagavad Gita que estamos nosotros leyendo por la misericordia sin causa de Abhay Charanavinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Que lo más importante de estos libros son los significados de Srila Prabhupada, porque si no están los significados de Srila Prabhupada nosotros no podemos entender nada. Entonces, eternamente agradecido al fundador Acharya, y que por el hecho de estudiar estos libros, de leerlos, de vivir con ellos, de distribuirlos, uno obtiene muchas bendiciones. Entonces deben estar muy inspirados para recibir estas bendiciones, tener la posibilidad de asociarnos con un devoto puro a través de sus libros, de sus clases, de sus cartas, de sus ensayos. Así que, y también podemos chequear o darnos cuenta de quién está siguiendo y quién no, porque Prabhupada explica acá todo, especialmente para uno mismo, si estoy haciendo bien las cosas o no. Hay señales, síntomas, signos que nos avisan si estoy siguiendo bien o no, y quién es la persona que lo sigue y quién es la persona que no lo sigue. Porque hablar es fácil, cualquier persona puede hablar. Ahora la práctica es diferente, y la práctica hacia el maestro. Así como dice que la experiencia es la madre de toda la ciencia, la práctica hacia el maestro. O sea que si uno no practica, no va a obtener el resultado deseado. Entonces tenemos que volvernos muy estrictos con nosotros mismos y muy tolerantes con los demás, como dice el Señor Chaitanya Mahaprabhu en su Shishastaka también. Esa es la posición del devoto, y no al revés, porque la gente en el mundo material es al revés, es muy estricta con los otros y muy tolerante con uno mismo. No debemos ser así. Entonces, ¿ser estricto en qué? Ser muy estricto con el canto del santo nombre del Señor, muy estricto con los principios regulativos, muy estricto con la filosofía, que debemos descubrir y entenderla muy bien, y muy estricto en cómo relacionarnos con otras personas, ser muy amables, muy caballeros, damas y caballeros, como decía Prabhupada, estar siempre en una modalidad muy jovial, muy amable. ¿Cuántos sacrificios tiene que hacer uno para ser amable?, dice Chanakya Pandit. Entonces, cuando uno practica el servicio devocional, naturalmente tiene todos esos galardones como algo natural. No tiene que hacer ningún esfuerzo adicional. Así que esos son los logros, lo que uno va logrando desde el servicio devocional, y que uno no se da cuenta de toda la buena fortuna que tiene. Entonces no hay ninguna razón para que nosotros estemos tristes. No hay ninguna razón para que estemos enojados. Debemos controlar todas esas, los asaltantes del camino real, y también las emociones. Muy importante. Entonces, si siempre estamos impregnados con el servicio devocional, siempre vamos a estar protegidos.
porque la energía que tiene el servicio devocional es la energía de Radha y Krishna. Ahí hay un sabor superior, un elixir, un néctar especial. No sé cómo se dice ese néctar, pero bueno, eso tenemos que ser capaces de saborearlo, lo que nos va a mantener en la vida devocional, en el sendero del servicio devocional siempre. Entonces, muy importante, las buenas compañías. Srila Prabhupada está diciendo acá. Srila Prabhupada está diciendo la buena compañía en el sentido del maestro espiritual o de tener la asociación con devotos puros. Entonces, una manera rápida, práctica, simple de asociarnos con devotos puros es los libros de Srila Prabhupada, las clases. Luego, las clases de nuestros maestros espirituales. Ahora hay muchas restricciones y hay varios meses o tiempo que no están visitando los maestros espirituales. No obstante, debemos estar conectados hasta que podamos nuevamente tenerlos personalmente. Entonces tenemos las dos vías, la vía netamente espiritual, 100%, y tenemos la vía personal, que también es espiritual, pero tenemos la visión de burda. Así que es muy importante de estar siempre conectados, siempre alerta de cómo debemos progresar, no poner en riesgo nuestro progreso espiritual, nuestro progreso del servicio devocional. Y si eso ocurre, debemos pedir ayuda al maestro espiritual o a los devotos que están conectados con el maestro espiritual, y de ese modo superar. Así que hay muchos pasatiempos del servicio devocional que iremos dando en otra oportunidad. Lo que sí es muy importante que en algún momento que todo esté mejor y mejor, podamos conocer los lugares sagrados, los yoga pit, que hay muchas cosas importantes, 100% espirituales y muy poderosas. El Señor Chaitanya Mahaprabhu estuvo 6 años peregrinando por India. Entonces, bueno, saber por dónde anduvo y ir por esos lugares con una persona experta que nos pueda guiar. De ese modo nos conectamos con ese kirtan puro del Señor Chaitanya Mahaprabhu, que estaba con sus asociados y siempre estaba en ese humor. Entonces, es muy importante que tengamos un conocimiento apropiado de cada cosa, de los ítems del servicio devocional, para ir incrementando cada día. Y la mejor manera de incrementarlo es predicando, divulgando. Eso hace que uno se esfuerce sí o sí, porque no se puede quedar ahí en una modalidad de confort, sino tiene que haber esfuerzo. Uno se tiene que esforzar para seguir progresando y dándole a otros la oportunidad de que también puedan adoptar la conciencia de Krishna. Entonces,
hay mucha gente que lo necesita, todo lo necesitamos, pero no es fácil de que la gente se dé cuenta que lo necesita. La mayoría dice que no, o los que están bien materialmente, y los que están mal, están tan mal que ya no pueden ni siquiera pensar que pueden ejecutar el servicio devocional. Entonces tenemos que seguir divulgando la conciencia de Krishna dentro de lo que se pueda, y lo que no se pueda lo compramos hecho. Entonces la mejor opción es que nos preparemos lo mejor que podamos en conciencia de Krishna nosotros mismos y lo tratamos de divulgar. Si la gente no lo descubre, no lo entiende, bueno, paciencia, igual se beneficia. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, duda, crítica que sean leve, vamos a dejar acá. Le vamos a deber algunos pasatiempos. Hay pasatiempos cortitos y hay pasatiempos largos. Así que estudiaremos alguno que sea mediano, ni largo ni cortito. Pero ahora lo más importante es que cuidemos nuestro servicio devocional y podamos descubrir, entender y aplicar qué es lo más maravilloso que nos ha pasado en nuestra vida y no debemos perderlo. Acá de Bhaktinanda dice: Hare Krishna, reverencia para todas las glorias sean hacia Prabhupada. Cuando aparece la tristeza en una parte del proceso devocional, ¿es porque estamos haciendo algo mal o podría ser parte de? Cuando aparece la tristeza puede ser por un karma de nuestras vidas pasadas, o puede ser que hicimos alguna ofensa pequeña. Pero la tristeza es una enfermedad mental. Es como que hay que meter la inteligencia ahí entre medio en los interiores y sacar esa cosa que está ahí molestando. Y sintonizar con el servicio de ya nuevamente. Es algún asaltante que está haciendo lío ahí. Como ustedes saben, hay 6 perros malos: la lujuria, la ira, la envidia, la codicia, la locura y la ilusión. Entonces no debemos alimentarlos bajo ningún punto de vista. Y si estamos bien ocupados, no hay ninguna posibilidad de que se alimenten, porque están sin comer. Entonces los perros buenos van a vencer. O sea, el santo incrementa su fuerza. Y el demonio no hace de la suya, está controlado. Entonces es muy importante el trabajo interno. O sea, lo más importante es el trabajo interno, por supuesto, que lo que deseamos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos. O sea, pues lo que deseamos, sentimos y pensamos vamos a hacer en la práctica. Entonces, si deseamos ocuparnos en el servicio devocional 100%, deseamos rendirnos a Krishna, ese deseo debe ser alimentado cada instante de nuestras vidas, constantemente, para que ese deseo se vuelva el supremo y pueda subyugar a todos los otros deseos. Entonces, el deseo más grande debe ser de volvernos devotos de Krishna. Cuando ese deseo se vuelve fuerte, naturalmente vamos a volvernos devotos. O sea que es fácil. Es súper fácil en la teoría,
pero en la práctica hay que hacerlo. Si uno no lo hace, no va a tener el resultado. Así de simple. Entonces la Prabhupada ya nos dio todo, todas las facilidades, toda la enseñanza. Entonces ahora tenemos que desarrollar esa fe intrínseca de que es verdad. Son verdades lo que Srila Prabhupada nos ha dejado, nos ha estipulado, nos ha dado como reglas y regulaciones para que estemos bien situados en la modalidad de la bondad, y de ahí de la modalidad de la bondad material pasamos a la bondad de la modalidad de la bondad espiritual, y ahí sí podemos ver, podemos desarrollar un conocimiento más nítido acerca de cómo el cuerpo es material y el alma es espiritual, y cómo Krishna está ahí con nosotros todo el tiempo, las 24 horas, en la forma de la superalma o la superconciencia, y nos está revelando todo. Entonces tenemos que desarrollar esa lucidez del oído, de la visión, de todos los sentidos espirituales, para poder estar en comunión con el Señor. Así que nadie se vaya, nadie deje de practicar el servicio devocional. Nadie se le ocurra de extraviarse, porque no hay nada superior en todos los mundos, en todos los universos, que la práctica del servicio devocional. Así que debemos aferrarnos a las instrucciones de Prabhupada y a nuestro maestro espiritual y de los devotos mayores y de todos los seres piadosos, y orar para que podamos ser exitosos. Así que les deseo lo mejor, que todos estén llenos de conciencia de Krishna, que todos estén felices y todos estén muy inspirados y entusiasmados para practicar el servicio devocional. Muchísimas gracias y será hasta nuestro próximo encuentro. Que Krishna nos bendiga a todos. Hare Krishna, sigamos cantando el santo nombre y seamos muy felices. Hare Krishna.